Fibra óptica. Consiste en un hilo muy delgado de un material transparente que puede ser de vidrio o plástico. Por este hilo se envían pulsos de luz que representan los datos que se quieren transmitir. Esta luz se va reflejando con cierto ángulo, por lo tanto se propaga a lo largo del cable. Composición de la fibra óptica. Elemento central dieléctrico. Sirve para que no se doble y no se maltrate la fibra óptica, no conduce electricidad. Hilo de drenaje de humedad. Sirve para evitar la humedad dentro del empaquetado de la fibra. Hilos, hebras o fibra. Está conformado por un núcleo que es por donde viaja la luz rebotando. Luces, buffers o cilindros. Sirven para poder recubrir la línea de la fibra óptica. Cinta de Mylar. Es una capa de poliéster fina que sirve como aislante. Cinta antiflama. Sirve para proteger el cable del calor. Hilos de Kevlar. Hilo sintético altamente resistente, permite que el cable dure mucho tiempo. Hilo de desgarre. Son hilos que ayudan a la consistencia del cable. Vaina. Es la que hace el recubrimiento general de toda la fibra óptica. La velocidad de la luz al atravesar un material como el vidrio es de 205.000 km por segundo, por lo que podemos inferir que esta velocidad viaja la luz en la fibra óptica. Índice de refracción. El índice de refracción de un material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en este material. Se representa por n y siempre es igual o mayor que 1, por lo que el índice aproximado en la fibra óptica es 299.292 km sobre segundo, entre 205.000 km sobre segundo, que da aproximadamente 1.46 unidades. Reflexión total interna. Se produce cuando el rayo refractado de un medio de mayor índice de refracción a uno menor sale rasante a la superficie, por lo que decimos que el ángulo de refracción vale 90 grados con respecto a la norma, y el valor que quiere el ángulo de incidencia por lo cual ocurre se llama ángulo crítico. Refracción de la luz. El ángulo entre la horizontal y el rayo incidental se conoce como ángulo de incidencia, y el formato entre la horizontal y el rayo refractado, ángulo de refracción. La relación entre los ángulos de incidencia y refracción es directamente proporcional. Si uno disminuye, el otro también lo hace. Fibra multimodo es un tipo de fibra óptica que se utiliza sobre todo en la comunicación en distancias cortas, por ejemplo, dentro de un edificio o casa. Esto permite que más datos transiten de forma simultánea a través del núcleo de la fibra multimodo. La distancia máxima de transmisión de cable MMF es de unos 500 metros a una velocidad de 10 gigas. De hecho, puede transmitir a distancias más largas, pero con velocidades de datos más bajas, como por ejemplo 2 kilómetros a 100 megabytes. ¿Qué es una fibra monomodo? Es un modelo específico para determinados escenarios en los que requiere una conexión concreta, atendiendo siempre la máxima seguridad y rapidez posible. Se trata de la mejor opción si necesitas conexiones de fibra óptica que abarquen grandes distancias y un gran ancho de banda, siempre que se compare con el cable multimodo, que es la principal alternativa del mercado por ser más económico, pero en este caso vendría siendo mejor el monomodo y más costoso. ¿Cuáles son las diferencias entre la fibra monomodo y la fibra multimodo? Una de ellas es que el monomodo es un núcleo pequeño, de menor dispersión, adecuado para aplicaciones a larga distancia y utiliza láser como fuente de luz. En cambio, el cable de fibra multimodo es un núcleo de mayor distancia, permite mayor dispersión, por lo tanto lleva una pérdida de señal mientras más larga la distancia, usado para aplicaciones de larga distancia, pero con menores que el monomodo, hasta un 2 kilómetros. Usa LED como fuente de luz a menudo en las LAN o para distancia de unos 200 metros dentro de una red de campus. Es importante recalcar que los cables de fibra óptica monomodo por lo general suelen ser de fibra color amarillo, y los multimodos suelen ser de fibra azul, aguamarina o color mostaza. Noción de la fibra óptica o pérdida de la potencia, que no es más que la pérdida de la intensidad de la señal al momento o aumento de la distancia de la trayectoria de la luz de la fibra óptica. Aquí les grafiqué, ¿verdad?, el producto de la atenuación en el momento de la trayectoria del impulso de la luz por el eje Z. Le coloco también lo que es la ecuación diferencial, que es resoluble inmediatamente, que se obtiene en la evaluación
de la longitud de la fibra óptica por el factor exponencial. Acá está en el momento cuando se produce el impulso de la luz, cómo pasa por el eje Z. Y aquí se grafica cómo disminuye la velocidad de la luz. Acá ya está despejado lo que es la ecuación diferencial. Les coloqué también lo que es las bandas de comunicación del sistema de la fibra, donde están cómo podemos calcular para que nos den imperio por kilómetro. Tenemos el mecanismo de atenuación, ¿verdad? Que tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Acá es el material con que se fabrica, que es ultravioleta, infrarrojo, Rayleigh, y los extrínsecos depende de los factores externos a donde se coloca la fibra óptica, que son iones, metales, hidrógenos y las curvaturas, cómo se instala dicha fibra óptica. En principio podemos hablar de la clasificación. La fibra óptica se clasifica en función del tipo de modo y a la velocidad de transmisión, de monomodo y multimodo, ya tratado por una de mis compañeros anteriormente. En cuanto a los tipos, existen dos clases de fibra óptica de acuerdo a la trayectoria de propagación que permite y el modo. Tiene varios canales, en el caso del multimodo para la circulación de la luz y el monomodo solamente un solo canal. La fibra multimodo permite el transporte de varias señales al mismo tiempo, que pueden ser diferenciadas cambiando la longitud de onda mediante un dispositivo multiplexado. Esto se logra al momento de la transmisión, ella le cambia la longitud de onda a cada una y permite hacer la diferenciación por señales independientes. De igual manera podemos apreciar los componentes del cable. En el caso de las especificaciones, tenemos que la fibra óptica se clasifica en función del tipo de modo y a la velocidad de transmisión. En el caso del multimodo tenemos aquí las diferentes velocidades de las cuales medidas en gigabytes. En cuanto a la construcción del cable de la fibra óptica, los estándares de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos que unos están con armaduras de tubo holgado, otros en alambre, acero, igualmente mediante multitubos holgados. Para continuar, podemos apreciar aquí algunas especificaciones de acuerdo a su objeto y su aplicación, de acuerdo a los estándares establecidos, como les dije, de la unidad. Las especificaciones ópticas geométricas, acá tenemos algunas especificaciones de acuerdo como parámetros, las especificaciones mecánicas y ambientales, y para terminar algunas otras características en cuanto a sus tipos diferenciados por colores y ya para culminar los procedimientos de ensayo que se le realizan a cada uno. Muchas gracias.